Kaixo, arratsaldeon, guztioi. Gracias a todos y a todas por mostrar tanto interés en la actividad de familias de hoy. La aportación de herramientas de nuestro amigo Jaume Funes a la tarea de acompañar a las adolescentes. Jaume Funes Artiaga es un experto nacional en los temas relacionados con la adolescencia, además de haber profundizado de manera específica en el fenómeno de la droga y su incidencia en este segmento de la población. También ha sido el defensor del menor en Cataluña y autor de numerosos libros y artículos, siempre teniendo como diana la población adolescente con joyas como Alex no entiende el mundo, Malestares, infancia, adolescencia y familias, adolescentes o 9 ideas en clave. Educar en la adolescencia, y los más queridos por el Departamento de Drogodependencias de Portugalete, donde hace varios años hilvanó las ideas, las dudas, las aportaciones y preocupaciones de un montón de jóvenes que se reunieron en Portugalete para hablar en clave joven. Ahora os voy a dejar con Ray para que os haga un poco más extensa la información y después al final nos volveremos a ver para despedirnos. Arratsaldeon, buena tarde. La verdad es que Jaume Funes, además de un gran profesional, es un gran amigo desde hace unos cuantos años. En los últimos 33 años que lleva trabajando en el Ayuntamiento de Portugalete, si tuviese que elegir un profesional que ha inspirado gran parte de los programas que se han desarrollado aquí en el Ayuntamiento de Portugalete, habría que elegiríamos a Jaume Funes. A él, en cierto modo, le debemos programas como Enclave Joven, el Síndrome del Lunes, que además antes adelantaba Saray, que en su libro 9 ideas claves para educar en la adolescencia le dedica a este programa del Síndrome del Lunes un capítulo. Programas como Welcome to Tijuana, Primeras Tomas, Hierba, Lurrícara, están inspirados en sus escritos. La verdad es que con él es un gran hilvanador del mundo adolescente y del mundo profesional, sobre todo cuando los profesionales nos acercamos a los adolescentes con buenas intenciones, ¿no? Hay un libro que no ha comentado Saray, que a mí me parece que es una pequeña joya, quizás no sea el mejor de todos los que tiene escritos, pero es el que a mí personalmente me ayudó a descubrirlo, que es el de Nosotros los adolescentes y las drogas. Esta mañana le echaba un vistazo. Este libro fue escrito hace 31 años y en él todavía sigo encontrando cosas que se vuelve a recoger en los últimos libros que ha escrito. Y hay mensajes que creo que a nosotros nos abrieron un montón de posibilidades para trabajar con adolescentes. Y él decía, insistía hace 31 años, que este libro lo había escrito para acercarse a los ciudadanos adolescentes sin crear más problemas de los que se pretenden prevenir. Insistía además, y sigue insistiendo ahora, que hay que escuchar la calle, que hay que estar donde ellos están, hay que ser adultos abiertos, positivos, educar sin renunciar a cambiar un poco la sociedad. Dentro de este libro decía algo así como: no podremos ayudarles cuando tengan problemas con los usos de drogas si no hemos sido capaces de prestarles ayuda simplemente cuando tenían dificultades, cuando estaban en crisis. No podemos ayudarles cuando tienen dificultades si no estamos cerca de ellos en el día a día y si no conseguimos ser adultos cercanos y positivos. Yo creo que, insisto en este programa, en este libro, porque me parece que es un libro que decía cosas muy valientes hace 31 años, cuando todavía se creía que el miedo era una herramienta válida para intervenir con adolescentes. Él ya advertía que no era así. Y la verdad es que ahora, leyendo la segunda parte de este otro libro en el que hemos titulado Quiéreme cuando menos me lo merezca, porque es cuando más lo necesito, sigue insistiendo que educar consiste en pararse a mirarlos, ¿no? Bueno, Jaume, cuando quieras. Muy bien, bueno, arratsaldeon, varias cosas que habéis podido comprobar, que la realidad y la tecnología no siempre van unidas y por lo tanto, lo siento, Saray, entre medio de la conferencia te doy paso y explicas alguna cosa joven porque mis rollos serán bastante mayor. Y en cualquier caso, lo que habéis podido comprobar es que soy una persona con edad y que he dedicado 4 décadas largas a la vida con los adolescentes, pero bien, como os ha explicado Ray, hemos compartido con muchos profesionales ideas que podían ser útiles, he intentado ser útil en sus vidas, no sé si lo he conseguido, y si por mucho que os desesperen vuestros hijos e hijas adolescentes,
Ya ves que yo llevo más de 40 años y todavía no me he suicidado. Quiero decir que todavía vale la pena que os paréis a pensar en ellos y en ellas. Si esto hubiera sido una presentación en vivo y en directo, no fuera a través de las pantallas, yo habría comenzado diciendo: relajaros. Vuestros hijos e hijas están en casa, os están preparando la cena. Cuando lleguéis tendréis la mesa preparada. No os preocupéis que todo volverá a funcionar. Como que no estamos en vivo y en directo y los tenéis al otro lado de la pared o aquí mismo dándoos la tabarra, pues ya no me atrevo a decirlo. Pero bueno, son esos personajes que a ratos son encantadores y que a ratos seguro que os hacen pasarlo bien y os hacen sentirse bien y os recuerdan que fuisteis adolescentes. Las reflexiones que yo puedo hacer hoy, claro, hay que tener en cuenta que están asociadas a un momento complicado, complejo. Estamos en medio de la pandemia. Y en medio de esta pandemia que ha tenido sus más y sus menos, claro, vosotros los adultos os desesperáis porque no podéis ir al bar a la tarde o a la noche. Pero calcular en todo caso cuáles deben ser sus complejas desesperaciones cuando para dar un beso no saben si se han de quitar la máscara o no. Y por lo tanto, sé que buena parte de lo que puede reflexionar está hecho un poco más complejo, está situado en una realidad que no es bien la que probablemente habríamos hablado hace año y medio o probablemente la que hablaremos dentro de un año. También es cierto que lo más razonable es que aquí a un rato, cuando tengáis un lío con los adolescentes, cuando se os acabe la paciencia, empecéis a decir: al Funes quisiera ver yo aquí. Y por lo tanto, que entiendo perfectamente que una cosa es predicar y otra dar trigo. Yo soy un abuelo ya con nietos adolescentes, he tenido hijos adolescentes, he vivido adolescencias de muchas diversidades, de muchas historias, he trabajado en general con chicos y chicas que se complicaban la vida, pero sé perfectamente que una cosa es reflexionar y otra cosa es: ¿y ahora qué hacemos? ¿Dónde está el horno crematorio en la que coloco a mi hijo para que se disuelva y luego lo recuperamos otra vez de una forma más sensata que me desespere menos? Pero dicho todo eso, bueno, es una reflexión. Iré poniendo, como si se tratara de una auténtica conferencia, iré poniendo alguna presentación para permitir que de vez en cuando, en vez de ver mi propia cara, podáis ir viendo alguna otra realidad. A ver si consigo... A ver... Ya me disculparéis que también yo tengo la... Estamos, os decía, en esa realidad en la que todo buen adolescente necesita que le deis besos, pero pobres de vosotros si intentáis darles uno. Son personajes que no quieren vivir solos, de ninguna manera quieren vivir en soledad su adolescencia, pero pobre de vosotros que os metáis en su territorio. Por lo tanto, son adolescentes complejos en los que, como sabéis muy bien, no se sabe si toca calma o toca tormenta, y que de golpe está tranquilo y al rato están de otra manera. Esos personajes, digo, también entre las pandemias, y por lo tanto que agudizaré algunos aspectos que tienen que ver con esa realidad, recordar que eran, son y serán adolescentes, como diré después, de la sociedad digital, y por lo tanto adolescentes virtuales. Como sé que vosotros sois adolescentes, fuisteis adolescentes, los de antes, los padres de antes no habían sido adolescentes, no veo vuestras caras, no puedo identificar vuestra juventud perenne, pero seguro que muchas y muchos de vosotros sois suficientemente jóvenes como para haber tenido adolescencia. Recordar que cuántas veces ibais del armario al espejo antes de salir de casa, cuántas ropas os probabais, cuánto sentíais que queríais que podíais salir. Recordar que eso ahora es mucho más fácil. Ahora cualquier buen adolescente se hace un selfie, lo cuelga, cuando tenga 5 me gustas, 5 likes, ya puede salir a la calle. Entonces, adolescentes de la sociedad digital, a la que, insisto, hablaremos un momento, pero son esas realidades de esa sociedad, no de otra. Y son esos adolescentes, como también insistiré, cada vez que vosotras y vosotros ponéis cara de espanto ante una de su conducta, ellos vienen a decir:
Debe ser interesante. Si eso le agobia a mi madre, debe ser alguna cosa curiosa. Debe ser interesante. Por lo tanto, son adolescentes que viven atraídos por el riesgo y que en todo caso viven en una sociedad virtual. La reflexión de hoy no es para controlar nada, no es para conseguir ningún voto, no es para que os pongáis a intentar controlarlos de nuevo, sino para que hagamos la reflexión inevitable de cómo podemos seguir siendo útiles al lado de sus vidas. Haré un apunte muy rápido de todo, en vez de profundizar en algunas cosas, aunque haré también la publicidad de los libros, no para que los compréis, sino para que fotocopiéis uno, para todo eso que solo puedo apuntar que podáis ver. La historia de los adolescentes es una historia larga, la historia de los problemas con los adolescentes. Supongo que no podéis leer, no sé cuál es el tamaño de vuestra pantalla, pero en ese chiste o ese dibujo que os pongo pone: sé que es un poco tarde, pero mirando a nuestro Nigel, creo que me va a dar una depresión posparto. Esa lectura de los adolescentes como problema es una lectura eterna, especialmente desde que tenemos adolescencias universales en las que todos están obligados a ser adolescentes. Pero eso viene de un libro viejísimo mío, anterior al año 86, lo cual quiere decir que es largo. Todavía me acuerdo, para los que no sois de Portugalete, pero tengamos en cuenta que esto lo estamos haciendo en la villa de Portugalete, todavía me acuerdo de aquellos problemas que se creaban cuando Portugalete se convirtió en un centro de movida, ¿no? Y cuando los chicos iban por la calle con sus litros y los auxiliares de la policía municipal se los tiraban, y cómo un día desaparecieron de las calles de Portugalete y se fueron a la otra orilla, y los padres andaban preocupados, ¿y ahora dónde están? Todavía me acuerdo de cuando abrieron los programas de lonjas y se refugiaron en las lonjas, y entonces los padres y madres andaban diciendo: no los vemos, seguro que se están drogando. La lectura de los adolescentes en clave de problemas es una lectura eterna. Siempre hemos visto primero problemas en lugar de ver adolescentes. Siempre a lo largo de esos 40 años ha pasado lo mismo. He tenido que insistir, oiga, que son adolescentes, que son sus hijos, que son los hijos de sus vecinos, que son sus sobrinos. Y en esa lectura, digo, de problemas en lugar de adolescentes, si algo debemos aprender, y especialmente cuando aparecen las crisis, es que, como bien recordaba Ray, educar es aprender a mirar. Y como diría al final, uno de los verbos básicos a conjugar es mirar o es escuchar. Esos chicos y esas chicas adolescentes que tenéis en casa, os decía, podéis encontrar más reflexiones en esos libros, pero digo, no lo hago por publicidad, sino simplemente porque vais muy rápidamente de un sitio a otro. Esos chicos y chicas están como otros cada día, y la pandemia ha introducido una variable, que es que están más tiempo con vosotros y con vosotras. Cuando estuvimos encerrados, yo me tuve que convertir en una especie de youtuber y hacía una especie de reflexión cada semana para consolar desesperaciones. Yo venía a decir, hombre, algunos padres han descubierto que tienen adolescentes y algunos adolescentes han descubierto que tienen padres y madres. Vosotras y vosotros, al tener que estar más tiempo con ellos, habéis descubierto que sus vidas tienen muchas más facetas. No es tan simple como antes, no es lo mismo ver el hijo cuando uno llega a casa, aunque llegue cansado un par de horas, si es que se deja ver y si no se refugia en su habitación, que tenerlo allí permanentemente, continuamente, especialmente cuando solo hay escuela y solo hay casa, o cuando solo hay casa. También ellos y ellas descubrieron que vosotros no solo sois alguien que trabaja y trae dinero y se ocupa de que se lo pasen bien y comprarles lo que no, ellos también y ellas también descubrieron que teníais vida, que teníais afectos, sentimientos, vivencias. Con esa idea de convivir que se ha hecho mucho más inevitablemente entrelazada, puesto que han de estar más tiempo, por supuesto también a veces más conflictiva, como luego diré. La COVID probablemente descubrió que en todas las casas debe haber un saco de boxeo colgado en el balcón o en la terraza para ir a descargar los puñetazos de rabia que uno acumula para no pegarse con otro. Probablemente sí. Pero habéis estado, estáis y estaréis más tiempo, habéis descubierto sus múltiples facetas y en cualquier caso, volviendo a la reflexión de fondo, estáis con un personaje que recordáis se acaba definiendo por 3 grandes afirmaciones. Yo lo sé todo, ¿qué me has de enseñar? Tranquila, mamá, que yo controlo. Y por una vez no pasa. A mí no me pasa, le pasa al otro que es tonto.
Recordáis que estáis delante de un personaje que os da lecciones. Y para los adultos eso desespera mucho. Y uno dice, pero ¿cómo este monicaco me va a estar explicando a mí que he vivido? En el mundo de la escuela solía decir, ahora ya hace algún tiempo que no, obviamente no estoy directamente en la escuela, en cualquier caso sigo intentando ayudar a reflexionar a los profesionales de la escuela, a los profesionales de la educación. Pero en el mundo de la escuela yo suelo decir a los tutores y a las tutoras, a ver, estás intentando conseguir que un adolescente que no tiene ni puñetera idea, pero que no reconocerá nunca que no sabe, aprenda. Aprenda sin reconocer que no sabe y aprenda sin darte las gracias. Y eso a veces a los adultos nos cuesta mucho. Y a los adultos que siempre creemos que son débiles, que son frágiles, esa vivencia suya de que pueden con todo, que no les pasará nada, nos cuesta. Por eso esos miedos que tenemos los adultos en estos momentos a morirnos, algunos más, otros menos, para ellos suele ser algo muy lejano en general, aunque también hay adolescentes muy hipocondríacos que también se preocupan por 50.000 cosas. Como decíamos hace muchos años ya en los programas de Portugalete, la cirrosis queda muy lejos, queda muy lejos. Y además a ese chico y a esa chica, insisto, que cree que lo va a controlar todo y que no tiene que reconocer que no controla, ¿cómo le ayudas a descubrir lo que vale la pena hacer y lo que no vale la pena hacer? Con ese personaje estáis. Obviamente no con alguien sumiso ni con alguien que se deje tutelar. Las reflexiones siguientes serían, ¿qué les pasa a esos chicos y chicas con los que estáis? Resumiéndolo mucho, lo que os voy poniendo son títulos de los libros, capítulos de los libros. Un chico o una chica adolescente, por si se me olvida luego, para que no me estéis, como no puedo ver vuestras caras de duda, no puedo ver rápidamente las preguntas. Pero antes de que nos metamos con esto y antes que os asalte la duda, antes que me digáis, bueno, ¿cuánto dura eso de la adolescencia? ¿Qué es la adolescencia? ¿Cuántas son? Bueno, la adolescencia son 4 o 5 primaveras. Entre la primavera de primero de eso y la primavera de lo que venga después de la secundaria obligatoria. De ese año que ahora cuando se acaba la ESO estáis todos dudando, ¿y ahora qué hará? Bueno, esas 4 o 5 primaveras son la adolescencia. Pero hay una preadolescencia. Y ayer me tocaba hacer una pequeña charla para educar a padres y madres algo intranquilos y desesperados porque su hijo crecía y mira, pobrecillo, lo iban a enviar al instituto con lo tierno que era allí que iba a pasar. Hay preadolescencia, que es el traspaso, la transmisión, la transición entre la infancia y la adolescencia. Hay adolescencia plena, segundo, tercero, cuarto de eso. Y luego hay posadolescencia. Ese largo tiempo en el que en casa queremos recuperar el sofá, bueno, ahora lo hemos recuperado en parte porque se van a su habitación, pero ellos siguen allí. Bueno, y nosotros decimos, bueno, pero que ya has crecido, bueno, una posadolescencia que dura aquello en que pueden asumir o no asumir responsabilidades sobre su vida. Luego viene la juventud, luego viene la juventud adulta, luego los adultos jóvenes, y luego los jubilados jóvenes como yo. Nadie madura en este mundo en el que vivimos, todos tenemos algo de adolescentes. Pues en ese territorio, os decía, los chicos y chicas adolescentes han de hacer 3 grandes adaptaciones. En primer lugar, una adaptación a un cuerpo que cambia. Siempre antes de que llegara la adolescencia como etapa construida por la sociedad, antes de que desapareciera la necesidad de contratar aprendices de 14 años para trabajar, aunque fueran los altos hornos que existían aquí cerca de vosotros, los astilleros, mejor dicho, existía la pubertad, y la pubertad era lo que sigue habiendo, porque claro, todos hemos de crecer, madurar, envejecer. Hay un momento en que el cuerpo infantil deja de ser infantil y pasa a ser adolescente. Sabéis muy bien que en una casa, bueno, en la escuela recuerdo que siempre decían, alguna compañera en el 7º de la EGB de aquella época, decía, noto que comienza la adolescencia cuando siento arrastrar los pies por los pasillos. Como en una casa se nota que ha llegado una adolescencia porque hay una parte del sofá más hundida que las otras, luego ya se quedan adaptados a ese sofá. Pero hay unos cambios hormonales, vitales, biológicos, de transformación, en la que el gran tema en todo caso es cómo les ayudamos
a sentirse normales en un cuerpo que va cambiando, cómo les ayudamos a que tengan esa paciencia para aceptar que cambiarán, que ahora no hay ninguna curva en su lugar, que no hay ningún brazo que mida las dimensiones adecuadas o las piernas no son como nos gustaría ser, cómo les ayudamos a soportar ese cuerpo y cómo les ayudamos progresivamente a que poco a poco se sientan bien en ese cuerpo cambiante. Pero luego hay otro gran cambio dentro de la adolescencia, que es aclararse qué esperamos de ellos. Ellos se suelen acomodar bien, recordar cuando les decimos, nos metemos que, bueno, eres un crío y haz el favor de ser responsable, y ellos vienen a decir, bueno, ¿os queréis aclarar? ¿Soy mayor o soy pequeño? Claro que se apuntan normalmente a la parte mejor, pero las adolescencias actuales viven en una sociedad que todavía no se ha enterado de para qué sirve la adolescencia, o no, dicho de otra manera, no les ha hecho un encargo. Así como las infancias sabemos, las etapas de la infancia más o menos tienen un encargo. Y la tercera edad se ha descolocado, porque como sabéis antes la tarea de la tercera edad era eso que llamaban tercera, ahora hay cuarta, quinta y algunas más. Andamos un poco descolocados los jubilados, porque la tarea de los jubilados era el control de la obra pública, y como no hay obras públicas, pues tenemos a mucho jubilado aburrido. Pero cada etapa de la vida tiene un encargo. Los adolescentes, ¿para qué queremos que sean adolescentes? Y ellos ahí andan adaptables, decir, bueno, ¿y? Porque, como os diré después, la adolescencia es una etapa para ser feliz. Y nosotros decimos que pase pronto la adolescencia. Bueno, pero que no va a pasar, que van a vivir. ¿Y para qué sirve esa adolescencia? Y allá ellos sobreviviendo a su aire, construyendo su mundo más o menos feliz, pero con los adultos que, fijaros, si revisáis las leyes, no hay ni puñetero acuerdo sobre qué significa ser adolescente. Vivimos en una sociedad de mayorías y minorías, pero nada más. Fijaros, por ejemplo, el tema del alcohol, en el que apenas entraré, en el tema de los usos de drogas, pero no creo que haya ningún, bueno, algunos sí, pero no creo que haya nadie en Portugalete que esperó a los 18 años a beber. ¿Quiere decir que no hay que poner la ley? No, ya está bien que haya una ley que diga a los 18 años, cuanto más tardes en beber alcohol, mejor. Pero seamos realistas, ¿cómo se aclaran? O una ley que dice que, al menos en Cataluña, con 15 años, un chico o una chica pueden decidir sin autorización paterna sobre una operación a corazón abierto. En cambio, han de tener 18 años para decidir sobre su maternidad. ¿Con qué edad se puede conducir o no conducir? ¿Con qué edad se puede volar? ¿Se puede hacer? Cada vez que hacemos una ley andamos perdidos ahí. ¿Qué son los adolescentes y qué pueden hacer? La tercera gran adaptación, que si la preguntáis a ellos y a ellas os lo dirá con sus palabras, es: ya no soy la criatura que era, ya no soy ni quiero ser ese adulto que me dicen que tengo que ser. Pues ¿qué soy? Y en ese que soy encontraréis que muchas de las cosas que hacen lo hacen para aclararse. Y hay ese mundo que definimos mal con la palabra identidad, especialmente en nuestros territorios, a veces en Cataluña con nuestros líos, ahí en Euskadi igual hace tiempo con vuestros líos identitarios. A veces les engañamos o no les ayudamos a gestionarlo bien, porque el adolescente tiene que descubrir con nuestra ayuda educativa que tiene muchas identidades. Que es muy simple definirse solo como culé. Bueno, ahora estamos remontando, pero fijaos la depre que podían tener hace algunos meses, ¿no? O como definirse solo del Atleti. Con una etiqueta solo no define, que son muchas cosas, que son jóvenes, ligones, estudiantes, divertidos, modernos, que tienen muchas identidades, no solo una. Que no simplifiquen nada, porque si lo simplifican les acabarán vendiendo una bandera, una patria, un mercado, alguna historia que les simplificará su vida. También les ayudamos a que aprendan a que van a ser muchas cosas a lo largo de su vida. Vuestros hijos e hijas, vuestros alumnos, son personajes, como bien decís, que han de estar aprendiendo toda su vida. Pues son personajes que irán cambiando a lo largo de toda su vida. Tendrán que hacer multiplicidad de adaptaciones. Adaptarse a realidades cambiantes, a sociedades cambiantes. Por lo tanto, que no habrán de tener ese padecimiento que suelen tener los adolescentes, es decir, yo no traicionaré lo que soy, cuando sea mayor seguiré siendo como soy, esas vivencias que recordar teníais vosotras y vosotros cuando teníais 15 años. Serán muchas cosas. Y luego lo que es más importante en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad mestiza, variable, cambiante, compleja,
que es que las identidades no son etiquetas de carnet, las identidades son identidades que construyen juntos. Pues eso es tan importante las relaciones entre grupos diversos y, como os diré después, tan importante que vivan entre adolescencias diversas. Pero antes el adolescente se adapta a su cuerpo, ese cuerpo que os condicionó, que ahora algunas de vosotras estéis haciendo el 40, yo qué sé, el 40 régimen de vuestra historia personal, puesto que hay una historia de no adaptación a ese cuerpo, una historia que tiene que ver con situarse en este mundo y una historia que tiene que ver con aclararse entre sí mismos. Ese personaje es un personaje, como os decía antes, cuya tarea principal es dedicarse a ser feliz. Si preguntas a un adolescente, ¿para qué sirve la adolescencia? Dice, no, es que la adolescencia es para ser feliz. Yo recuerdo que a mi hija le tenía que decir, bueno, pero hija mía, no hace falta que vivas la felicidad entera en un verano, la podemos distribuir un poco. Pero tienen esa vivencia de que han de vivir intensamente la felicidad. Fijaros que una de sus grandes quejas ahora con los encierros de las pandemias es, me estáis robando mis 15 años. Y nosotros adultos, más o menos frustrados de la vida, les venimos a decir, pero no es para tanto, ya serás feliz otro momento. ¿Cómo que no es para tanto? La intensidad de lo que yo viva con 15 años no tiene nada que ver con tu vida de 45. Claro que una parte de esa vivencia, de la felicidad, de esa intensidad de decir, solo soy un adolescente en la vida, solo ahora puedo ser feliz, tiene que ver mucho con un mundo de felicidades construidas, un mundo de mercado en que buena parte de esta sociedad nuestra, que tiene la obligación de pasárselo bien, ellos y ellas se lo pasan mal si no pueden ser felices. Pero situaros en algo, por ejemplo, tan simple. Antes los adolescentes, recuerdo mucho cuando decíamos todo el tema en clave joven, se construyó toda una idea que los adolescentes venían a decir, hay un tiempo de obligaciones, ir a la escuela. Y hay un tiempo de diversiones, pasármelo bien el fin de semana cuando salgo de la escuela. Y nosotros trabajamos para decirle, hombre, aprender también puede ser feliz, y nos peleábamos con los colegas de la escuela para que hicieran el favor de descubrir el placer de aprender el sistema de ecuaciones. Y también les decíamos, no me vengas con rollos, que el fin de semana también es bastante aburrido. Y por eso ese programa que os han citado antes, el síndrome de los lunes, lo que venía a decir, fíjate qué careto pones hoy el lunes de lo que hiciste el fin de semana, probablemente no fue tan divertido. Pero en ese tiempo de felicidades, fijaros lo que significa ahora, cuando solo tienen escuela y solo tienen casa. ¿Cómo hemos de conseguir que los profes acepten que la escuela es un lugar también para ser feliz? ¿Y cómo aceptamos que no pasa nada porque se esconden en un rincón del parque y la alíen un poco? Hagamos el favor de no ser tan normativos, porque si no, ¿dónde demonios colocan su necesidad de ser felices? Solo un apunte. Vosotros diréis, solo hace caso a sus amigos. Bueno, recordar la secuencia. Cuando un adolescente necesita información, necesita algo, quiere saber algo, quiere compartir, primero están sus amigos, después está Internet, que viene a ser lo mismo. Luego están otros adultos importantes, como pueden ser un buen tutor, un buen educador, el animador o el educador del gateleco, o del gattecho, nunca me lié cuál era la alternativa del otro, siempre me pierdo con esa palabra. Y luego venimos los padres. Pero no penséis que es que nos dejan de lado, no, es que aparece una necesidad importante, que es, os lo dirán todos, mis padres no me pueden entender, estos adultos no me pueden entender, pero ¿por qué no te voy a entender si yo quiero entenderte, si estoy dispuesto? Ay, es que tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. ¿Por qué necesitan los amigos y las amigas? Porque necesitan compartir su manera de vivir el mundo, sus sensaciones, sus emociones con los iguales. ¿Quiere decir que no pintamos nada? No, quiere decir que seguimos siendo los adultos, que somos el último recurso, los que damos la seguridad, los que estamos allí. Cuando no somos los padres, cuando no son los padres, pues son personas que además ayudan a resolver incógnitas, preocupaciones, que ayudan a descubrir más. Pero primero aparecen los amigos. Todo eso sería una conferencia. Ese mundo de los adolescentes, además, tiene dos cosas que quisiera apuntar antes de que pasemos a dos reglas básicas de la educación. Estos días, seguro que en vuestro municipio también se está produciendo la campaña de matriculación. Seguro que estáis buscando una escuela de secundaria, a no ser que estéis en una escuela que tiene primaria y secundaria. Que no os engañen, que a menudo los padres y madres no van buscando un buen instituto. Dejadme que lo diga así, no os enfadéis.
Muchos padres y madres van buscando que sus chicos y chicas adolescentes no tengan malas compañías. No buscan exactamente una buena escuela. Fijaros que con vuestra preocupación porque continúe la tutela, vais a estar preocupados a menudo porque os informen enseguida de que si hacen campanas, si la lían o no. Hay escuelas que triunfan que tienen un torniquete a la entrada y los alumnos una tarjeta, pasan por allí y automáticamente cuando han pasado envían un mensaje al padre diciendo su hijo está en la escuela. No sabemos lo que hace, pero está en la escuela, tranquilo. La adolescencia, para ser sensata y razonable, tiene que convivir con otras adolescencias. Yo no digo que tengan que convivir entre todos, pero como suelo decir yo, adolescentes que solo viven entre pijos empollones son un desastre. Y adolescentes, obviamente, que solo viven entre desastres tienen una alta posibilidad de ser un desastre. Pero necesitamos que la escuela, el centro de jóvenes, el Gazteleco, sea un lugar diverso en el que aparezcan adolescencias diversas. Y además, como os decía antes, son adolescentes de esa sociedad digital en la que solo hago un pequeño apunte porque no da tiempo más y si queréis luego en las preguntas profundizamos algo. Si os acordáis, algunos padres, algunos profes, algunos responsables políticos, un mes antes de que llegara la pandemia, estuvieron a punto de prohibir el smartphone en la escuela. ¿Qué hubiera decidido nosotros sin smartphone? ¿Os imagináis un adolescente encerrado sin conexión? Bueno, sí, no hace falta que os lo imaginéis. Desgraciadamente muchos adolescentes ni tenían ordenador, ni tenían un plan de datos fácil, ni tenían un wifi potente. Hace años que los técnicos de Portugalete y compañía saben muy bien que cualquier recurso de joven comienza por tener tres cosas. Wifi potente gratis, un buen sofá y una buena Play. ¿Quiere decir que eso? No, solo quiero decir que vive una sociedad en que la información está digitalizada y por lo tanto el drama, el dilema, el reto educativo es conseguir que se interesen por encontrarla, conseguir que se interesen por saber, no llenar su cerebro supuestamente vacío de conceptos, no, que tengan curiosidad por plantearse dudas y saber cómo encontrar. Son personajes de una sociedad en red, están conectados siempre. No están disponibles, que es lo que han de aprender, pero saben que ellos están en una comunidad virtual que es que sus amigos, ellos, los otros, están en interrelación. Es una sociedad en la que se construye, como os decía antes, la identidad en parte de manera digital. Ser o no ser también es ser o no ser en Instagram o en el TikTok o en la red que salga. Son personajes que hacen muchas cosas, no repitáis eso de adictos a las pantallas. ¿Os habéis preguntado qué hacen ahí en las pantallas? Porque ahí tenemos todo el reto, la educación digital, y allí dentro navegan y han de aprender a navegar, y allí dentro crean y construyen. Sí, hacer un vídeo de TikTok tiene su gracia, ¿eh? Y no hacen solo TikTok. Allí dentro buscan, allí dentro escuchan música. Ha desaparecido el cassette hace tiempo, supongo, ¿no? Y aunque algunos profes se enfadan, un buen profe de música ha de comenzar descubriendo la lista del Spotify de su alumnado. Allí dentro se relacionan, allí dentro descubren o intentan descubrir qué hay detrás de la pantalla. Después de estos tiempos de confinamiento, no es que se han vuelto adictos a las pantallas, sino que probablemente necesitan una cierta desintoxicación. Y necesitan irse al monte, sí, necesitan ir al monte, aunque sea para también beber cerveza, me da igual, pero necesitan salir porque el dilema del mundo digital es que todo sea digital. La escuela no tiene por qué ser toda digital, aunque la escuela es imposible sin el mundo digital. La relación no puede ser toda digital, pero es imposible sin el mundo digital. Y por lo tanto, seguro que necesitan un tiempo hippie, pero no porque se hayan vuelto adictos, sino porque están saturados de tanta digitalidad. Pero eso es largo, hablaremos y me gustaría llegar a la parte siguiente. Cuando vosotros como padres y madres, cuando vosotros y vosotras como profesores o profesoras de chicos adolescentes estáis con ellos, normalmente tenéis dos grandes sentimientos. En primer lugar, seré mal padre, seré mala madre, me paso el día peleándome con mi hijo. Y en segundo lugar, aquello de ay, que se me estropea mi niño, con lo que me ha costado educarlo, con lo que me ha costado llegar hasta aquí. Y ahora ves a saber lo que está haciendo, en qué acabará. Usted me da un certificado de garantía de que acabará bien. Los conflictos y los riesgos.
Convivir con adolescentes y tener conflictos es inevitable. Si estuvierais fuera de casa, que no estáis, yo os diría, cuando llegues a casa, ese hijo adolescente que no te ha preparado la cena, obviamente, y no ha puesto la mesa para cenar, te está esperando detrás de la puerta porque tiene mono, porque hace rato que no se ha peleado contigo. Cuando llegas a casa puteado por el jefe correspondiente con un trabajo que te ha agotado, solo te falta encontrarte con alguien que tiene ganas de pelea. Pues todo buen adolescente necesita demostrar que ya no es un crío, ya no es una cría, y necesita demostrarnos a los adultos, como os decía antes, que ha crecido, que es grande, y por lo tanto no necesita confrontarse con nosotros. No confundamos el conflicto, que es súper molesto. A mí no me gusta, y en general en mi casa mis hijos crecieron creyendo que a mí me gustaba lavar los platos por la noche, recoger la mesa por la noche. En realidad, como podéis entender, es que no tenía ganas de estar peleándome hasta las 12 de la noche o más a quién le tocaba recoger y quién le tocaba hacer. Obviamente, cuando un viernes estaba tranquilo, pues allí se quedaban las cosas. Por la mañana, esta mañana mismo, seguro que antes de salir de casa habéis tenido 15 ocasiones de conflicto. Ha sonado el despertador, pero sonaba para el vecino. 5 minutos antes de tener que salir de casa todavía estaban en la cama. Los calzoncillos decoran en medio de la habitación. Si hoy hacía frío, no lo sé qué tiempo hacía por ahí, seguro que han salido manga corta, y si hubiera hecho calor saldrían con 3 jerseys, etcétera, etcétera, etcétera. Os agotaréis. Hay que seleccionar los conflictos. Uno no puede pelearse por todo. Convivir con adolescentes es aceptar un cierto nivel de caos tolerable. Y eso no niega para nada vuestra personalidad, vuestra manera de ser. No hace falta que siempre estéis tranquilos, no tenéis por qué estar ecuánimes, pero asumir que esa formará parte de la negociación. De por qué vale la pena pelearse y por qué no, porque en algunos casos no quedará más remedio que pelearse. Y además, porque como os pongo ahí, con que no queda más remedio que rayar, hay que rayar, no os podéis convertir en una rayadora. Porque si toda la relación pasa por el conflicto, difícilmente vais a poder, es complejo, pero difícilmente van a hablar de novios o van a hablar de otra historia, difícilmente vais a poder compartir otra parte de la vida. Fijaros los profes ahora, en estos momentos en la escuela, donde son una especie de policía del Departamento de Salud, donde ya tenían 50 normas y han de aplicar 20 más que vienen del Departamento de Sanidad. Es para compadecerse de ellos y de ellas, porque vosotros creéis que se puede dar clases, se puede estar en la escuela con tanta norma encima, con adolescentes que si tú dices A, ellos discutirán A porque creen que ha de ser B. Hay que seleccionar los conflictos y hay que... Espero que no tengáis todavía ya los auxiliares estos de la policía local en Portugalete y que no se dediquen a hacer cumplir a los adolescentes el toque de queda a las 10, porque todo adolescente, todo buen adolescente, lo mínimo que llegará a casa es a las 10:15, porque la norma está, en general, dirán ellos, tampoco es para tanto, dirán. Por lo tanto, ¿cómo seleccionamos? Y luego, ¿cómo hacemos algo que cuesta aprender? Que es que no vale cualquier respuesta. Esa broma que os hacía, pero que era real, de los adolescentes que desaparecen en las calles de Portugalete y se van a la orilla derecha, es porque aplicamos una norma que no funcionaba adecuadamente, claro, porque ellos desaparecen cuando les ponemos policías al lado, por decirlo de alguna manera. La inteligencia es decir, a ver qué hacemos. Y la inteligencia es abrir una lonja, y la inteligencia es decir, vamos a ver, que no se puede ver en la calle, pero ¿de qué manera? La inteligencia es dar respuestas que ayuden a no consolidar los problemas. Pero como os decía antes, no confundáis conflictos con problemas. Los chicos en general conflictivos no siempre son problemáticos, la mayoría de las veces no, y muchos chavales con dificultades no suelen ser conflictivos. A menudo el gran problema suele estar entre chicos y chicas que padecen en silencio, que están al fondo del aula, que apenas dicen lo que dicen, pero que padecen otro tipo de problemas. La otra reflexión que os hacía, que os decía, el otro sentimiento, es el sentimiento
¿y ahora qué? ¿No? ¿Cómo garantizo que esto acaba bien? Con un paréntesis. Vosotros tenéis una experiencia como adolescentes y debéis acordaros de vez en cuando que a vuestros padres les salieron canas con vuestra adolescencia, que estuvieron casi a punto de divorciarse, que realmente fuisteis probablemente chicas y chicos de manual. Y también entiendo que no os queréis acordar porque por dentro estaréis pensando que mi hija no salga como yo. Seguro, es posible. Pero acordaros un poco de que la única manera de garantizar de que acaben bien es garantizar el acompañamiento adecuado, no garantizar controles y tutelas que son imposibles. A lo largo de los años, de todas las definiciones de adolescencia que he encontrado, la más bonita que ha dado pie a muchas de mis columnas era la de un adolescente que decía: un adolescente es un explorador reprimido. Sí, es un adolescente, es un personaje que hace lo que hicisteis vosotros. ¿Os acordáis que hubo un día en que le dijisteis a vuestro padre: ay, papá, es que además de la escuela hay vida? Que era el punto en el que vosotros decíais: quiero descubrir ese mundo. Y ese punto en el que vosotros y vosotras intentáis transmitirle vuestra experiencia. Y como la intentáis, ya sabéis que comenzarán: ya está el papá con sus batallitas. En el que no sirve nuestra experiencia. Va a servir nuestra experiencia, nuestro consejo cuando nos la pidan. Cuando nos pregunten: mamá, ¿y tú cómo te lo hiciste para enganchar un novio como el Papa? O viceversa, o un novio o una novia del mismo género, es igual. A veces van a preguntar, o a veces no lo van a preguntar y vamos a tener que dejar caer el criterio adecuado. Pero son personajes que entran en un bosque, entran sin planos, sin mochilas, sin recursos y quieren descubrir. Y detrás suyo estamos nosotros ahí insistiendo: vigila, no hagas esto, ahora no. Vuestros hijos y hijas han de ser exploradores, han de serlo. Si no, y que nadie se enfade, serán votantes eternos de Vox o esclavos del mercado o conservadores antes de hora. No pueden ser, han de ser personas que quieran descubrir activamente. ¿Por qué no aguantan una chapa de la escuela? Porque es soportar lo que un adulto les dice que tiene que aprender. Pero si tienen que descubrir, si los pones a explorar, a descubrir, a investigar, pues probablemente descubrirán que a lo mejor sí. La adolescencia es una etapa para descubrir y experimentar. No se puede no experimentar. Hay de todo. También hay chicos y chicas acojonados. Como os decía antes, hay muchas maneras de ser adolescente. No hay una sola adolescencia, hay muchas adolescencias. Pero son tiempos de descubrir. Un servidor os está hablando, un experto que fui experto en primeras veces, y ya soy un experto en últimas veces, porque soy una persona mayor. Pero como el primer amor no hubo nada, aunque fuera un desastre. Aunque fuera un desastre. O como la primera vez que vimos algo no hay nada, porque es descubrir algo. Y por lo tanto son chicos y chicas que han de aprender esas primeras veces. Y cuando vosotras y vosotros estáis angustiados, preocupados, ¿y ahora qué? Cuando los veis caminar por arriba, por el alambre. Cuando caminan sin ningún equilibrador, vosotros estáis diciendo: ¡ay, que cae! ¡Ay, que cae! Pues claro que va a caer. Pero, ¿qué podemos hacer? Bueno, algunos riesgos hay que evitar que los corran. Ciertamente hay cosas que si podemos hay que impedirlas, porque siempre tienen un resultado destructor. Pero la primera gran medida es recordar que es poner una buena red, una red que esté tensada, para que si caen, no se caigan porque van a parar al suelo, sino no sea culpa de sus equilibrios, sino que el suelo es duro. Es que nadie de vosotros discute la máxima aquella de si bebes no conduzcas. ¿Por qué? Porque el alcohol mata. No, lo que mata es conducir y beber. O conducir de una manera inadecuada, o beber de una manera inadecuada. Por lo tanto, han de aprender a protegerse, han de aprender a protegerse, y eso es un derecho suyo.
La broma que yo siempre hago, señor papá, usted puede decir lo que le dé la gana y soñar, porque soñar no está prohibido, que su hija maravillosa se casará a los 28 años en Montserrat y con música sinfónica y de blanco. Puede hacer lo que quiera, pero como que es posible, probable, no siempre, que tenga relaciones sexuales con 15 años, es importante que sepa cómo protegerse, que sepa cómo gestionarlo, cómo protegerse no solo de los virus, cómo protegerse de un mal amor, cómo protegerse de una explotación, cómo protegerse de una mala relación, aprender a protegerse. Y todo adolescente tiene derecho a saber, a la información. ¿Para qué hacemos programas en las escuelas? La información no cambia, en las drogas lo sabíamos muy bien. Los más expertos en drogas suelen ser los que más las usan. No, la información no cambia, pero no saber seguro que es un desastre. Por lo tanto, hay que garantizar que saben sobre la vida y sobre la realidad. Fijaros la absurdidad esa que se están metiendo ahora con los pins parentales o como le quieran llamar, en un mundo en el que vuestros hijos e hijas han visto unos cuantos minutos o horas de vídeo porno. Queremos prohibir que alguien les ayude a descubrir cómo se dan los abrazos, que alguien les ayude a descubrir que cada uno hace su recorrido, que aunque la amiga se lo haya hecho ya, no tienes por qué hacértelo tú. ¿Cómo les ayudamos a descubrir las caricias, los sentimientos, las vivencias? Si no lo hacemos, lo dejamos en manos del vídeo porno. Los grandes tutores de la afectividad y la sexualidad de los adolescentes en estos momentos son las series y son los vídeos y son otros mundos. ¿Qué queremos hacer? Prohibir eso como si fuera posible. Lo que hay que hacer es garantizar que les ayudamos. Por lo tanto, hay que garantizar la información, el acceso a saber. Y hay que garantizar algo importante que tenéis que aceptar, que es que ya no sois los únicos adultos en sus vidas, sois los más importantes si queréis, pero lo más importante es que haya otros. Que tengan esos adultos positivos a los que se refería Ray también de aquel viejo libro de nosotros los adolescentes y las drogas. Algo que he repetido a lo largo de 40 años. Necesitan adultos próximos, positivos. También vosotros podéis ser padres y madres positivos. Positivos quiere decir que los miráis sin anteponer la lectura del problema, que los miráis, como diré después. Y que os intereséis por su mundo, que no decís eso que tú escuchas ahora es ruido. Bueno, también te lo decía a ti tu padre. Acuérdate cuando ponías Cortatu en el cassette del coche. Que tenéis la capacidad de tener curiosidad, porque además la gran novedad o la gran dificultad o la gran complejidad educativa actual es que los chicos y chicas adolescentes se meten en mundos que son desconocidos para los adultos. Vosotras y vosotros fuisteis educados con criterios de padres que habían vivido más o menos lo mismo que ibais a vivir vosotras y vosotros, pero ahora no. Buena parte de lo que viven es nuevo y por lo tanto tenéis que descubrirlo juntos, tenéis que dejaros dar lecciones, tenéis que haceros los tontos para que os expliquen qué hacen ahí en ese mundo. Por lo tanto, no, siempre hemos dicho, decíamos en el mundo de las drogas, no pidáis tutelas, pedir que aprendan a gestionar los riesgos, pedir que tengan adultos cercanos que les permitan a gestionarlos. Voy a ir acabando porque ahora sí que me he alargado y quisiera acabar recordando que estos días que los habéis tenido más cerca, los vais a tener quizá más cerca. Como os decía, tienen muchas caras, son muy poliédricos, tienen muchas facetas. Recordad que tenéis que aprender a conjugar 5 verbos. Solo os los apunto, lo siento, tendréis que leeros en otro lado o ver alguno de los vídeos míos que deben andar colgados por la red y que yo no controlo. Primero tendréis que aprender a mirar, a mirar. Hay gente que me dice, no sabía, pero tú has mirado. Tú miras, cuando llegas a casa, miras. Con cara de interés, no con cara de preocupación, miras. Luego ves, que quiere decir te enteras. Hombre, nos podemos dejar engañar, pero si nos engañan inconscientemente es que a veces son un poco tontos. Claro que hay muchas cosas que no nos enteramos, claro que sí, claro, pero las podemos intuir, las podemos deducir. Pero ver, descubrir. En general los adolescentes con la cara pagan, no penséis que son tan difíciles de entender. Tenéis que observar. Una gran pregunta suele ser, ¿y qué es normal en un adolescente? Yo siempre suelo decir, los psicólogos, cuando les aplicamos los manuales de trastornos de la conducta, los DSM-4 y compañía, todos están para encerrarlos.
qué es lo que es significativo y qué es lo que no. Eso tenéis que compartirlo. En la escuela sabemos muy bien qué es lo que vale la pena y qué no. Y por lo tanto los equipos educativos contrastan aquello que es significativo o no. Fijaros que estos días, si algo necesita la escuela, si algo necesitan vuestros hijos adolescentes, si algo deberían reclamar los buenos tutores y tutoras, es más tiempo para mirar y ver, más tiempo para observar, más tiempo para escuchar. Porque igual que vosotros estáis descentrados, descentradas y vivimos intensamente muchas cosas, ellos y ellas también están desconcertados y necesitan poder comunicar, explicar, relacionarse, y eso requiere que haya tiempo de escucha, tiempo de observación. Tenéis que conjugar el verbo escuchar. Escuchar. Podéis fisgar un poco y poderos entrometeros un poco, solo un poco, pero poner la oreja. Si solo oyendo lo que dicen puedes deducir, no os espantéis antes de hora. Escucha. Que se sientan escuchados y que se sientan mirados. Todos estos días que hemos tenido broncas aquí de muchas clases, con explicaciones de toda índole y obviamente con más complejidad política que otra cosa, y que conocéis muy bien vosotros por el mundo de la Cale Borroca en su día. Pero a menudo cuando son movimientos juveniles, cuando a mí me ha tocado trabajar incluso con historias que tenían que ver con las banlieues parisinas o las broncas francesas o de Londres, hay una reclamación permanente de los adolescentes que contestan a la sociedad que es: no nos veis, no os enteráis, para vosotros no existimos. Ha de tener la sensación de que existimos, que existen para nosotros. Y luego viene el verbo más difícil. Encontraréis en algún texto el decálogo de cómo preguntar a un adolescente y obtener alguna información útil, que es cómo aprender a preguntar. Que no vale aquello de me lo pondré en la agenda, la haré sentar en el sofá hundido, hablaremos de la vida. En general los adolescentes hablan en perifrástica, hablan de otro, y nosotros le decimos dile al otro. En general las grandes preguntas las plantean en el momento más inoportuno, por la mañana cuando estamos desesperados a punto de salir, por la noche cuando estamos cansados, que lo que necesitamos es amor. Y es en ese momento cuando nosotros hemos de cogerlo al vuelo y mirar de saber y contestar y dar respuestas. A veces no queda más remedio que hacerlo sentar y decir, no, escúchame, te lo voy a decir, hablamos. Seguro que tenéis ese gran sentimiento de decir, antes me lo explicaba todo, ahora no me explica nada, bueno, es que han cambiado las reglas, ahora te lo explica de otra manera, habrás de agudizar tu ingenio para saber preguntar y para saber descubrir. Y ahora sí que quisiera acabar. Este rollo que os estoy explicando de una manera muy resumida, muy telegráficamente, que espero poder matizar con alguna de vuestras preguntas, se acaba resumiendo siempre en dos verbos, dos palabras, antes decían dos virtudes, pero dos ideas. Hacer el favor de dedicaros a almacenar paciencia, comprarla donde podáis, se os va a acabar toda. Y lo que es más importante, cultivar la esperanza. Acaban incluso demasiado bien, se van a parecer demasiado a vosotros al final. Pero no van a cambiar, no van a ser diferentes si os ponéis histéricos antes de hora o si os estáis desconcentrados todo el tiempo. Son personajes que alteran nuestras vidas, que mueven nuestras sillas, que nos hacen preguntas impertinentes. Pero os guste o no os guste, ellos serán diferentes, serán al final su vida, pero tenéis que esperar que serán así. Nadie cambia si nadie espera algo que cambie de su vida. Y tener en cuenta que si convivís con adolescentes, tenéis una ventaja. Cada día descubriréis algo nuevo y cada día os pondréis a sentir algo más jóvenes. Eso sí, hay que aprender a envejecer con garbo. Nada más. Gracias. Genial, Jaume. Como siempre, eres un pozo de luz. Yo antes en la presentación me he enredado, luego te pasaré algunas preguntas que han ido apareciendo en el chat y de paso voy dando tiempo también a las personas que están ahí, pues para que vayan pensando y vayan formulando preguntas. Yo hay una cuestión que decir, últimamente decíamos aquí antes de todo el tema este del COVID y demás, aquí en Portugalete, cuando trabajamos nos planteábamos, nos parecía que era un momento ideal para trabajar con adolescentes y sobre todo para trabajar con adolescentes en su relación con las drogas, porque en estos momentos las drogas no preocupan tanto como en los años 80, los años 90. En los años 90 el factor miedo nos impulsaba a actuar de una manera absolutamente inadecuada, porque creíamos que con el miedo íbamos a activar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, ¿no? El tiempo nos ha enseñado que el miedo no sirve para nada, ellos funcionan por contagio. Si les transmitimos mucho miedo, ¿no? Probablemente lo que vamos a hacer es hacer adolescentes miedosos, ¿no? Y antes has adelantado que un adolescente miedoso tampoco es un buen adolescente, ¿no?
y probablemente a lo largo de su vida tengan muchos problemas. Entonces, yo lo que te quería trasladar es esto, ¿no? Quiero decir, esta reflexión y claro, pero aparece el COVID y me empieza a dar la sensación, no sé tú cómo lo ves, que el COVID también está empezando a asustar a los padres y a las madres y probablemente estamos volviendo no lo sé, estamos volviendo a aquel momento que de otro tiempo de las drogas, donde trasladábamos todo nuestro miedo para que, cuidado, no te quites las mascarillas, cuidado, no te beses. Intento imaginarme cómo puede ser la vida de un adolescente ahora con un año sin besarse, ¿no? Con el chico o la chica su pareja, ¿no? Claro. Que le pone, ¿no? Es que haces bien en recordarlos un pequeño apunte al hilo de esta reflexión. A ver, hay diversidad de adolescencias y hay diversidad de adultos y condiciones de vida diversas y posibilidades diversas. No es lo mismo ser adolescente, tener una habitación para ti, un buen ordenador y buen wifi, que estar en una casa pequeña con mucha gente, además sin poder ir a otro lado. Y no es lo mismo educar cuando la vida más o menos la tienes resuelta que educar en la precariedad total cuando has de estar ahora sin trabajo con dificultades. Vienen tiempos especialmente complejos, especialmente difíciles para el tema. Pero hay varias cosas. Primero, los adultos necesitamos recuperar la calma, porque si no, enseguida los adultos, el mecanismo ya no lo sabemos de siempre, ¿no? Cuando se nos altera el panorama queremos soluciones fáciles. En el tiempo de las drogas decían drogas no. O la primera esquela que puso Martín Villa con el plan de las drogas a la entrada, recuerdo, de Barcelona, que ponía una esquela que ponía la droga mata y enseguida pintaron debajo y la policía también, ¿no? Es decir, ¿cómo? A ver, van a buscar soluciones fáciles. Entonces, esa inseguridad, fijaros que cuando se abre la escuela, algunos luchamos para que no se cerrara más tiempo de las primeras semanas. A muchos padres y madres decían, no, es que no puedo enviar a mi hijo a ese sitio que se contagia. Luego hemos tenido que descubrir algo que a veces se nos olvida, que es que la enfermedad del COVID, la COVID, como depende en qué idioma, en realidad afecta muy poco a los niños y los adolescentes, pero nuestras restricciones les han afectado a ellos mucho más que a los adultos. No comparemos el no poder salir a estar juntos en el parque con no poder ir al choco, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Las restricciones les han afectado. Pero luego los adultos hemos introducido algunas variables que valdría la pena controlarlas, porque en tiempos de frustración, en tiempos de inestabilidad, toda la vida los adultos hemos recurrido a las drogas. Toda la vida. Entonces, ¿aumenta el consumo de alcohol o no? Entonces dicen, no, bueno, pero es que lo que beben en casa no lo beben en el bar. Bueno, no lo sé. Se ha multiplicado el consumo de psicofármacos. Porque los adultos hace tiempo que tenemos interiorizado la idea de que los malestares se arreglan con química. Y nuestros hijos adolescentes son de una generación que desde que nacieron han visto cómo sus adultos, cada vez que les dolía el dedo meñique, había alguna sustancia química que evitaba el malestar, evitaba el dolor y facilitaba la felicidad. Y esos personajes que ahora los sometemos a esta brutal explosión en la que vivimos en esta sociedad actual, hay que pensarse en serio a qué recurrirán para gestionar su felicidad. Hay que plantearse en serio, pero hay que plantearse entonces, no como se plantean ahora, si vamos a tener más trastornos mentales, si va a aumentar la insania. No. La pregunta seria es, ¿cómo han de gestionar sus malestares y sus bienestares? Antes de comentar como otros, me venía una pregunta de una periodista que me formulaba si podíamos hablar de cómo, en vista que hay restricciones, si no cambiará la moda del ocio nocturno de los jóvenes y de los adolescentes. Si las restricciones no lo cambian, yo decía, no lo sé. Pero es perfectamente posible que cambie o no cambie, dependerá del mercado, de la expresión. Pero en ese segundo libro que tú citabas, el Quiero saber más, en el que hablo de las drogas cuando la María es legal, la discusión es, ¿cómo educamos para la felicidad? Cuando se ha alterado el malestar y la felicidad, ¿cómo educaremos para que gestionen la felicidad? Y eso vale la pena planteárnosla no cuando aparezca el problema, ahora.
porque sí que se han producido vacíos que tienen que ver con los sentimientos, las emociones, las vivencias, las dificultades. Y eso van a estar ahí. Junto con otra idea que vale la pena tenerla presente, a mi parecer, que es, a ver, la mascarilla no solo. La teoría dice que lo que nos las ponemos es para proteger al otro. Es mentira. Muchos se las ponen para protegernos del otro. Entonces, vamos a introducir un poco ese miedo de decir el otro como peligro, el otro diferente además como peligro. Como os decía antes, no solo las malas compañías, el otro. Y acabando con lo que tú me formulabas para contestar otras preguntas, no nos engañemos. El infinito placer de dar un beso siempre será superior al riesgo de contagiarse de algo. Si eso no fuera así, hubiera sido muy fácil hace tiempo hacer que los chicos y chicas se pusieran el preservativo en sus primeras relaciones. Ojalá fuera tan sencillo como decir vigila. Porque lo peor que nos puede pasar es que sus relaciones afectivas, emocionales, relaciones en un futuro presente, ya próximo, estén condicionadas por más miedos. Gestionar el riesgo no es acojonarse antes de hora. Gestionar el riesgo es ayudarlos a aprender, que aprendan a hacer balance. Si me pillo una gripe, ¿cuántos besos me compensan la gripe? Aquella escena maravillosa de aquella serie que veían los adolescentes, todavía la ven, si hacen una tercera parte del Sex Education. La segunda parte de ella es uno de los capítulos ahí en la escuela. Para los que no lo han visto, es un adolescente que se dedica a hacer de consejero sexual y sentimental de sus compañeros. Y hay una escena maravillosa en la que un día hay una epidemia de clamidias en la escuela. Y en esa epidemia de clamidias aparecen al día siguiente todos los chavales con mascarilla. Y este que se dedica a estudiar la promiscuidad de quién ha contagiado a quién, le dice, no, con la mascarilla el contagio de la clamidia va por otro lado, ¿no? Pues claro que les tenemos que ayudar a que distingan cómo se contagian y que no, y a que sepan. Pero serán personajes que habrán de hacer balance, pero los balances solo se hacen si uno experimenta. Ya sé que los del Departamento de Sanidad me odiarán, pero desde luego los médicos y los sanitaristas nunca fueron grandes amigos de los adolescentes, a no ser que introdujeran criterios de sensatez, que es construir la salud comunitaria y construir la propia salud. Bueno, a las otras preguntas. Tienes el micrófono cerrado, Ray, no te puedo oír. Ahora sí. Sí. Vamos con algunas preguntas. De todos modos, no puedo entrar en otra pregunta sin hacer una pequeña referencia. Has terminado tu intervención diciendo algo así como que necesitamos recuperar la calma. Y uno de los últimos programas, perdonad que hablemos de nuestro libro, pero es que es un poco lo que nos lleva. Uno de los últimos programas que hemos puesto en marcha, dirigido a padres y madres, le hemos llamado compás de espera, precisamente por eso. Es decir, estate tranquilo, o sea, esto es una gripe larga, la vas a sufrir, vas a perder kilos, ¿no? Pero tranquila que si, como tú bien dices, si eres capaz de mirar a tu adolescente y poner un poquito de empeño en querer hacerlo bien, probablemente lo vas a hacer bien, ¿no? Voy ya con las preguntas de las personas que están participando. Voy con una que dice, nos traslada, ¿qué significa para un adolescente el castigo digital que tanto utilizan los padres, sin móvil, sin internet? Voy rápido. ¿Voy, Ray? Sí. Muy rápido para que podamos hablar de más cosas. Esto es un clásico, aunque con otros medios. Recordad que antes cuando se portaban mal decían, pues no irás a jugar, no irás a entrenar, no saldrás. Con los adolescentes el problema no son las normas, el problema son los castigos, ¿no? El problema con un adolescente es decir, bueno, ¿cuál es la norma? ¿La puedes consensuar? Os advierto, paréntesis, que estamos en el tiempo de la pedagogía del pacto. El pacto es pactar con un adolescente, pero del pacto, repacto y requetepacto. Recordad que hay pactos con los adolescentes que duran 30 segundos, ¿eh? Que a los 30 segundos ya ven la vida de otra manera, pero estás en ese agotamiento del pacto. Entonces, el problema no son las normas, que pueden ser más cuarteleras o menos. El problema es qué hacemos cuando se las saltan. Entonces, ¿cuál es el instrumento? Eso, recordad, por ejemplo, los centros de menores, donde en teoría está prohibido consumir drogas, el castigo de los centros cerrados de menores es dejarlos sin fumar.
que es con lo cual el premio suele volver a ser hacer lo que no deberían hacer. ¿Qué hacemos para un adolescente? Entonces, los castigos digitales pueden ser útiles, pero por sistema no pueden servir, porque sí que nosotros hemos de valorar qué significa para ellos. O sea, le podemos decir sin móvil, pero no sin conexión, por decirlo de alguna manera. No, mira, ahora vas a estar 3 horas sin usar el móvil, pero que no me desconecte, que mis amigos sepan que existo, porque si no, no existo. O le vas a decir, no, mira, ya, escucha, no es que lleves muchas horas a las pantallas, es que llevas muchas horas simplemente viendo chorradas de youtubers. Entonces, ahora se acaba la pantalla, si quieres ves otras cosas, pero no exactamente. Es decir, que los castigos tengan que ver con que a nosotros nos interesa que gestionen ese mundo. Porque si no, cuando algo se convierte en castigo y nosotros lo utilizamos como castigo, ellos todavía lo valorarán más como más imposible. El castigo, además, recordad siempre, cuando uno aplica un castigo a un adolescente, seguro que es castigo para el adulto. Que tú puedes decir, no, este fin de semana no saldrás, sí, vale, pero te tendrás que quedar tú en casa y con Valium, ¿no? Porque siempre será, es decir, tú puedes decir, vale, no hay pantalla, pero cuando empiece me aburro, ¿qué dirás? O te vas con él a dar patadas o te pones a jugar al parchís. Al parchís ya me lo podéis imaginar que no es al parchís. Pero hay que ir con cuidado, aunque es cierto que una de las cosas que en estos momentos para ellos más valorada tiene que ver con el mundo de las pantallas, el mundo digital, y a veces eso puede servir. Aunque más bien, cuanto menos coloquemos el conflicto en el territorio digital, mejor, porque no nos permitirá, si todos son conflictos con eso, que lo son, y entiendo que ahora dentro de un rato cuando colguéis vais a preparar la cena y vais a empezar Izaskun a cenar y la Izaskun responde ya voy y un cuarto de hora después que he dicho que bajes, que ya voy y a la media hora subiréis y le quitaréis el móvil y diréis que se ha acabado, que bajas a cenar. Ya entiendo que eso es un mundo de conflictos, pero gestionémoslo bien porque es un mundo para ellos esencial, no todo es esencial, no todo es igual, no tienen por qué estar todo el tiempo, pero hagamos con calma y no nos obsesionemos. Entre otras cosas, porque además dejar a alguien sin móvil es quedarnos nosotros sin móvil, pues también tenemos que aparcar el nuestro. Muy bien. Jaume, sigo. Bueno, queda respondida una pregunta siguiente que hace Saray con respecto a los castigos y plantea otra. Siempre nos tienen como enemigos a las amas y a los aitas y por eso no nos cuentan, que tiene que ver con otra pregunta que lanza Mónica. Dice, ¿y si nunca hay ese momento en el que te cuentan cosas? ¿Qué hacemos, no? A ver, lo de enemigos, no somos enemigos por padres, somos enemigos porque somos adultos. Es decir, no es que odien a su padre, odian al adulto que representa a su padre, que es diferente, pero si desapareciéramos se desesperarían. Es decir, no hay cosa más imprescindible para un adolescente que saber que tiene padres al lado, padres que están cerca, padres que se lo miran, que están disponibles cuando la vida, pero que están ahí a esa distancia. Ayer mismo veía un vídeo de unos chicos debían ser de segundo de eso, ¿no? Les preguntaban sobre su adolescencia. Y ellos decían, es que no queremos que nuestros padres se metan en nuestra vida. Pero a continuación decían, pero que no se vayan muy lejos. Que estén suficientemente cerca. Entonces, esa vivencia que nosotros tenemos no es la vivencia del enemigo, hemos de asumir que es la vivencia de la pared de frontón. De vez en cuando podéis descubrir, cuando os podéis relajar, podéis descubrir que también tienen la faceta buena. Eso que os pasa, que siempre hemos explicado, de cómo os encontráis con los amigos, y os dice, pues tu hijo, el Iñaki, qué majo que es, qué responsable, y tú le dices, si quieres te lo presto una semana. En casa siempre son un desastre, fuera siempre son una maravilla. En casa toca la cruz y fuera toca la cara, siempre son monedas, siempre tienen dos caras. Pero no somos enemigos, pero sí somos ese adulto contra el que demostrar que ellos no son como nosotros. Y lo otro que planteaba es, ¿y cuándo se puede hablar con ellos? Pues observando y descubriendo los momentos débiles, que a veces los tienen, ¿no? Y cuando te dejan caer como una especie de anzuelo y tú estiras del sedal como puedes y vas sacando, y a los 2 minutos te dicen, bueno, mamá, que ya no te metas en mi vida, que no esto.
¿Podemos saber qué hacen en su Instagram? Sí, en la parte que tienen abierta, obviamente, en el Instagram que tienen para sus amigos no nos dejan entrar, pero podemos mantener curiosidad. Como os decía antes, en muchos casos se trata de ir dejando cosas. Imaginaos todo el tema de la educación sexual que os planteaba antes. ¿Cuándo se hace educación sexual en casa? Obviamente no se hace en un tiempo parecido. Nos van a hablar de novios, nos van a hablar de la amiga que se desespera porque el chico que le gusta no le dice nada, que en realidad nos está hablando de sí misma. Y tú en ese punto le das consejos para el amigo y le vas diciendo, bueno, pero ya habéis pensado en esto, ya has pensado en lo otro, vas dejando caer criterios. Pero una conversación tranquila y distendida solo se produce en pequeños momentos, cuando hay momentos de debilidad, de fragilidad o momentos de curiosidad. Cuando aprendemos a saber preguntar, cuando ellos y ellas descubren que tenemos interés por su vida, como decíamos hace años con las drogas, cuando no nos interesamos por las drogas que toman, sino cuando nos interesamos por saber cómo se sienten. Y cuando les preguntamos, yo ahora no es lo mismo, yo ahora hago de abuelo de adolescentes y cuando viene mi adolescente nieta a comer, pues le voy estirando del hilo. Claro que hay de formación profesional, ¿no? Pero te explican 50.000 cosas que directa e indirectamente también deben explicarse a sus padres. Pero hay que encontrar ese espacio, ya digo, que es muy a salto de mata, muy en momentos diversos. Ya digo, cuando ellos están disponibles, nosotros no. Pero mirando, observando, escuchando, sabremos lo mismo que sabíamos antes cuando nos lo explicaban todo. Aunque siempre, y ya lo recuerdo claramente en clave joven, cuando preguntabas a los chavales ¿qué no explicas a tus padres? Recuerdo uno que era maravilloso que decía, lo explico todo, pero con comillas. Pues eso, lo explican todo, pero con comillas. Muy bien. Seguimos, Jaume. Soy profesora de FP y me llama mucho la atención que cada vez me llegan más alumnado que toma depresivos. ¿Qué está pasando? No sé qué pensar. Varias cosas, no sé si le puedo ayudar a pensar o a desesperarse, pero como os decía antes, una primera idea, esta es una sociedad en la que es obligatorio divertirse, en el que se vende continuamente felicidad, todo es felicidad, desde aquel anuncio de la Coca-Cola y la felicidad hasta cualquier cosa nos la asocian a un estado de felicidad. Por eso el gran drama de la pandemia es la frustración que nos hayan privado de lo que habían dicho que era la felicidad, ¿no? Por lo tanto, estos personajes, ya digo, como os decía antes, han crecido con la obligación de ser felices. Cuando llegan a la adolescencia es un estado para ser felices y viven en un mundo que no siempre es ser feliz. En el caso de las chicas, fijaros que hoy en día lo poco que yo sigo del mundo de las drogas, de los usos de drogas, existe una gran dicotomía. En estos momentos las chicas son más consumidoras de drogas legales, consumen más alcohol y más psicofármacos que los chicos. Los chicos siguen siendo más consumidores de las drogas más ilegales, pongamos por decirlo de alguna manera, la María, la cannabis, los porros, algunas de las drogas todavía más de uso, como puede ser la cocaína o algún otro tipo de sustancias farmacológicas, pero no de uso médico. Pero viven en una sociedad en la que no les hemos ayudado a descubrir cómo se sienten. Estos días que han estado muchas horas encerrados, hay que ayudarles a descubrir la diferencia que hay entre estar rabioso, estar rayado, estar depre, comerse al mundo. ¿Dónde les hemos ayudado a descubrir sus sentimientos y esas vivencias? Para que los puedan gestionar, porque si no, me encuentro mal, necesito un remedio. Al lado de eso, hay otro problema ya más global, educativo, que es, mañana me toca una charla sobre orientación al final de la ESO, esos chicos y chicas que ahora acaban la ESO y están más perdidos que nosotros, y verse a saber qué acabarán haciendo. Hay una reflexión de fondo que es cómo colocamos a los adolescentes con el futuro. Y en esa relación con el futuro, los adolescentes hace tiempo que no piensan en el futuro, porque si no se acabarían desesperando. Piensan en el presente, por eso andan en el presentismo. Pero en ese presente el que difícilmente toleran la frustración, el que no funcionen adecuadamente. Pero el futuro no es un argumento en su vida. Pero además es que ese futuro, cuando piensan en él, cada día tiene más tintas negras. Y en este momento, en el mundo de la escuela, sabéis muy bien que el gran dilema educativo suele ser cuando un adolescente de 15 años, un día de esta primavera, cuando empieza la primavera, nos pregunta, ¿y yo para qué tengo que ir al instituto?
Cuando lo intentemos justificar y no valga aquello de decir, mira, si no estudias, no encontrarás trabajo, todo eso que ya sabemos que no vale, ¿para qué van allí? ¿Cuáles son los componentes? Y eso nos lleva a decir, ¿cómo se gestionan esos malestares que no sea químicamente? Pero hay que descubrir qué malestares y hay que poner a su lado a alguien que los escuche. ¿Habría que seguir prescribiendo más psicofármacos? No, hombre, en nuestro caso de Cataluña, nosotros le llamamos CEGSMIC, el Centros de Salud Mental Infanto-Juvenil. Yo lo que les digo, hacer el favor de abandonar el despacho y iros al instituto. ¿Qué significaba eso que os decían antes del programa de los síndromes del lunes? Alguien que escucha adolescentes y está donde están. Han de descubrir esas personas que en su entorno normal están dispuestos a escucharlos y a escucharlas, porque escuchándolos y escuchándolas permiten descubrir qué sienten. Y luego les ayudamos a gestionar esos malestares. Pero si no, en esta sociedad de multiplicidad de malestares y de soluciones químicas, esos chicos y chicas cada vez más tendrán dificultades para saber qué demonios les pasa y cada vez serán más dependientes de soluciones químicas, las que sean, el alcohol, los fármacos o los que sean, para obtener su bienestar. Pero tiene que ver con los malestares y con ese pequeño componente que os decía, de un futuro al que además la pandemia le ha añadido demasiados componentes de puzzle negro que hacen que todavía sea más difícil pensar en un futuro inmediato. Jaume, seguimos. Hay 2 o 3 preguntas más. Te voy a pedir, no por nada, sino más que nada porque yo no sé si hay alguien que querrá cenar esta noche o cómo está el patio. Igual tú hasta... No, porque no les han preparado la cena todavía. No. Ah, vale. Por aquí nos plantean qué puedo hacer frente a la desmotivación por el estudio. No sé si tiene que ver un poco con lo que acabas de decir ahora mismo, ¿no? Muy rápidamente, que se fotocopien un capítulo del último libro que es los adolescentes varados, ¿no? Los adolescentes que están allí encallados en la arena y están esperando que llegue una ola benévola o que suba la marea de la ría vuestra y los vuelva a poner otra vez en circulación. Muy telegráficamente, como me pedíais, hay que aclararse qué significa una escuela adolescente. La gran distancia entre la escuela y la vida se produce hoy en la secundaria, es brutal, hay institutos que trabajan muy bien, lo intentan resolver, pero la distancia entre lo que propone la escuela y ellos es enorme. Siempre en la escuela secundaria nos hemos quejado, se han quejado, no les interesa nada y la discusión es, ¿pero qué les puede interesar? No sé si os los decía antes o no, porque ya no sé con quién hablar, pero estos días me peleaba con algún profe de música de estos que están en contra de la escuela diversa y yo le decía, pero ¿qué te cuesta descubrir cuál es la lista de Spotify de tus alumnos para ver qué música les interesa y comenzar por ahí, no por el solfeo? Pues no hay posibilidad. Necesitamos urgentemente que la vida vuelva a la escuela o que la escuela salga a la vida. En estos momentos donde además hemos descubierto ya como obligación que la escuela es algo abierto y que la comunidad es algo que entra y por lo tanto que no solo se educa a lo largo de la vida, sino educa a lo ancho de la vida, a lo largo de todo el horario de la vida, todo el horario de la vida de cada día. Luego viene, digo, ¿cómo descubrir alguna vida que conecte con la escuela y alguna escuela que conecte con la vida? Que no es aquella simplificación de cualquier alumno que suele decir, señor, ¿y esto para qué sirve? No estoy hablando de utilitarismo, estoy hablando de conexión entre la vida y la escuela. Luego viene cómo tenemos esa paciencia para que acaben de centrarse. No sé cuándo acabará siendo publicada, pero yo en realidad estos días escribía una novela que en teoría se llamará Todavía no he vivido, todavía he de vivir, pero justamente por los 2 años, entre los 16 y los 18 años, la inmensa cantidad de dudas que los adolescentes se plantean ¿y ahora qué? Cuando ya no tengo que ir a la escuela, ¿qué? ¿Qué? Y donde pueden decir la afirmación clásica, no sirvo para estudiar, sirvo para trabajar, pero no hay trabajo, entonces ¿qué? O toda la contraria, tengo que aguantar las derivadas para tener el título, pero luego haré lo que me dé la gana. ¿Cómo garantizamos que al lado suyo hay alguien que le hace descubrir la vida y que entre la vida, lo importante de la vida es seguir teniendo ganas de aprender? Seguir preguntándose por qué pasan las cosas y teniendo el placer y la felicidad de descubrir por qué pasan. Muy bien. Jaume, no entenderíamos que escribieses una novela donde no hablases de adolescentes, donde los protagonistas no fuesen adolescentes. Por lo menos la primera. Si es la primera novela, por lo menos en esa tienes que hablar de adolescentes. No es para adolescentes, es para intentar convencerlos de que lean algo.
Eso, voy con dos preguntas más y creo que con eso ya podríamos ir dejándolo. ¿Cómo les enseñamos no solo a ser buenas personas, entiendo que bueno se refiere a buenas personas, sino también a sobrevivir en un mundo en ocasiones hostil? ¿Cómo hacemos para que ellos mismos no les hunda en clase, para que ellos mismos no les hunda que en clase les pongan un mote? No sé muy bien. Así, quiero decir, entiendo que se refiere a eso, pues a que les hunda el hecho de tener un mote. Un mote es... a que los acose. Eso es, más en clave de acoso, entiendo, ¿no? De hecho, como sabes, en el primer libro de Quiéreme hay un capítulo destinado a la ética. Porque yo decía, he tenido que decir a lo largo de mi vida, no es un problema psicopedagógico, didáctico, no es un problema exactamente de procesos educativos. Al final es una cuestión de valores. Al final es una cuestión de valores, ¿no? Entonces, ¿cómo se educa a un adolescente en valores? Como bien planteaba esta persona que nos escuchaba, ¿cómo lo educo para que sea buena persona en un mundo de lobos? ¿Cómo lo educo para que... Hay un capítulo destinado, por ejemplo, ¿qué significa una persona equilibrada, ¿no? Eso que nos planteaba antes sobre los malestares. ¿Qué significa ser una persona que se conoce, que gestiona? Pero es que hay que plantearse, aunque es muy contradictorio, porque sabéis que para todo ponen palabras, ahora hablan del buenismo, ¿cómo le planteas a un adolescente una mínima coherencia en su lógica vital? Decíamos años, el tema de los porros no es un tema del tetrahidrocannabiol, ni del efecto, en el efecto sobre la estructura neurológica del sistema límbico, que decíamos de aquella época. Los porros finalmente es una cuestión de felicidad. Y la cuestión de felicidad es decir, ¿cómo quiero ser feliz y cómo no? O lo que nos hemos planteado tantas veces, tú puedes ser feliz cuando el que está a tu lado ha pillado un colocón y está tirado al suelo y le han dado un coma etílico. Uno puede ser feliz descubriendo cómo es infeliz el otro. Programas de convivencia en la escuela o educación que dice nadie puede existir sin el otro. Educación que le dice tú no puedes ser feliz sin mirar al otro. ¿Qué dicen los padres cuando la escuela trabaja bien y hace trabajar en grupo? Es que a mi niño, que sería de sobresaliente o de excelente, le hacen trabajar con los que no saben y le van a poner un notable. ¿Ah? Pero es que a mí me ha tocado ser rico y tengo derecho al iPhone 12. Tú, como que eres un desgraciado pobre, confórmate con el Samsung del Paki. ¿Cómo resolvemos eso? Porque o les educamos para que sean personas, obviamente van a tener que vivir una sociedad compleja, peleándose por lo que sea, pero nunca renunciando a ser personas. Nunca protegiéndose, por supuesto, afirmándose como diferente, decir, yo estoy aquí, como creo en eso. Y alguna de las veces con Oda la Sicastola, recuerdo de Hernán y compañía, que hacía algunos trabajos con adolescentes a propósito, por ejemplo, de si había que ir con sudadera Nike o con el mocador, el pañuelo palestino, cuál era la estética, euskal estética que era correcta dentro de Euskadi para que no se metieran contigo. ¿Cómo respetamos al otro, al diverso? No, pero ¿cómo lo viven ellos? ¿Cómo lo necesitan? No lo necesitan. Pero no podemos dejar de educar en valores, porque todo en la adolescencia acaba siendo valores. Un amigo no es solo un solidario emocional. Un amigo también, ellos difieren, hace años que diferencian entre eso del amigo con derecho a roce, el amigo para salir, el amigo para estar, el amigo íntimo. Pero cuando hablamos de amistad estamos hablando de cómo te interesas por lo que vive el otro. Fijaros que uno de los dramas de la escuela cerrada era cuántos adolescentes han conectado o no para ver cómo se sentían sus amigos, estaban o no allí, o cuántos se resolvían la vida solos. Es decir, no caigamos en la tentación del egoísmo como sistema de educación, porque eso convierte a los adolescentes en un egoísta que luego hará lo que le dé la gana. El gran egoísta acaba siendo un cocainómano, perdonad que os lo diga así. El personaje solo busca su placer, su felicidad. Y el buen adolescente puede ser muy diverso, pero el buen adolescente es alguien que tiene la suerte de convivir y construir la adolescencia con otros.
Pero ya sé que ese dilema clásico de la disociación entre los valores educativos y los valores de este mundo es una disociación permanente, y seguro que vuestro drama es por qué quieren consumir lo que no deberían consumir, por qué exigen que les compres lo que no deberíais comprar, etcétera, etcétera. Ya sé que están sometidos a esas exigencias. Vengo de una escuela de aquellas progres de los años 70 en que pretendíamos que los chicos no se compraran bollicaos y trajeran de casa el bocadillo con jamón dulce, pero fue una batalla perdida. En cualquier caso, les ayudamos a descubrir que valía la pena alimentarse bien. Te formulo, Jaume, otra pregunta, otras dos preguntas, si fueses capaz de respondernos de manera telegráfica. Hay una persona que dice, vale, ¿y cómo hacemos cuando no quieren salir de casa con 14 años? Y hay otra persona que dice, ¿cómo se puede gestionar bien sus primeros enamoramientos? Me asusta bastante. Cuando no quieren salir de casa los podemos tirar por la ventana, ¿no? Pero acabo de ayudar a un chico de estos todavía viene algún, ya no tengo consulta, pero siguen viniendo por aquí adolescentes más o menos perdidos que no quieren con buen criterio ir al psicólogo, pero de estos que no quieren salir y compañía, ¿no? Y he conseguido, bueno, que la universidad han abierto, ya se va esto. En muchos, es decir, la pandemia también ha generado esa dificultad, no, de que los chicos que no querían relaciones, pues perfecto, a partir de ahora además no pueden tener relación, con lo cual viven felices. Pero esto forzosamente es obligarlos a descubrir, aunque sea con nosotros, con los amigos, otras realidades. Obligarlos a salir, a irnos al fútbol si es que hace falta, o a salir con ellos donde sea. Forzar a que tengan otras actividades. Nada en la adolescencia es problemática si tiene varios contextos, varios entornos, aunque predomine el de la soledad, pero al menos que tengan otro tipo. El problema aparece cuando solo tienen pantallas, solo están encerrados, solo están jugando al fútbol, solo están con los amigos. Entonces, ¿cómo les abrimos las puertas? ¿Cómo los forzamos? ¿Cómo les ayudamos a descubrir que se lo pueden pasar de otra manera? Aunque tampoco confundamos que quieran estar solos con que estén en soledad, ¿eh? Es muy probable que estén jugando al Fortnite con 50 compañeros o estén haciendo otro tipo de interrelaciones. No confundamos, ya digo, el que estén físicamente solos con el que estén en soledad, pero habría que intentarlo. Y la última parte que me planteabas, pues ya acabo. ¿Cómo se puede gestionar los enamoramientos? Mirando, escuchando, hacer ver que se nos cae la baba. No se nos ocurra contradecirlos, porque basta que le digamos ese chico no te conviene para que lo reforcemos más. De acuerdo a un padre de estos desesperados que le puso espías y todo en sus sistemas a un adolescente que decía, es que mi hija está enamorada y además está con el repetidor del curso y además... O sea, cuanto más nos metamos sea peor. Que ellos vean que nos interesa cómo va, que nos interesa, que ponemos cara de interés. Y en algún momento, si vemos que la cosa no va, sugerir indirectamente que miren o que piensen. Pero aunque nosotros sepamos y vivamos que esa es una experiencia que le hará daño, no avancemos acontecimientos, porque como avancemos en la experiencia, lo que haremos es reforzarla más. Que vean que les ayudamos a descubrir, a que el embobamiento inevitable del enamoramiento tenga algún componente que le permita descubrir algo más, hacer algo más. Algún texto también escribí sobre cómo gestionar los enamoramientos en alguno de los textos, que no sé si os dará mucha idea, pero al menos que serán frases un poco más ordenadas que las que he resumido. Ha sido un placer, Saray, todo tuyo, todo el personal. Mil gracias. Te dejamos con mil gracias, Jaume. Saray, te damos paso. Bueno, Milla Esker, muchas gracias a todos los que y todas las que habéis participado y habéis participado en hacer las preguntas. Jaume Funes, ha sido un grandísimo placer haberte tenido esta tarde con nosotros y nosotras. Ha sido especialmente hermoso escucharte esos consejos que nos has dado y nada, de verdad que espero volver a repetir Gracias a vosotros, pero espero repetirla en presencia. Quiero volver a pasar por el puente colgante y dar una vuelta por Casco Antiguo. Eso, vamos, a ver si nos lo permiten, a ver si nos permiten de nuevo cuando pase todo esto y será un gran placer recibirte de nuevo en nuestra villa y tenerte con todos nosotros y nosotras. Milla Esker, a todos los que habéis participado y a Ray, por supuesto, por la intervención en las preguntas. Un abrazo, Jaume.
Vale, un abrazo, hasta la próxima.